Soy Miguel Ángel Martínez, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales, y quiero agradecer la presencia de Carlos Dueñas Molina, subdirector general de Planificación y Operaciones de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Interior, que inaugurará esta importante jornada sobre prevención y control de accidentes graves con sustancias peligrosas por su amabilidad al asistir a este acto. Sin duda nos pondrá al día sobre la situación de la prevención y el control y nos indicará qué piensa Protección Civil sobre su posible evolución futura. Muchas gracias por tu presencia. La acompaña Sonia Román Fernández, experta en riesgos tecnológicos de la misma Dirección General de Protección Civil, que nos hablará sobre el alcance y las medidas de control que contemplan las directivas de la Unión Europea vigente y las novedades de la nueva normativa de la nueva directiva del 2012, que aún están pendientes de transposición y que deberán adoptarse plenamente en los Estados de la Unión antes de junio del 2015. También nos acompaña nuestro compañero José Joaquín García Moreno, director de operaciones de Bertan Química, empresa industrial afectada por este tipo de normativas, con una enorme experiencia en el campo de la logística y en la aplicación de las normativas de Seveso. Por último, también está con nosotros María José Rovira Daudí, doctor en Derecho, abogada y socio del bufete Gómez Acebo y Pombo, consultora en Derechos Regulatorios, especialista en medio ambiente, sectores industriales y energéticos, que nos aclarará las importantes modificaciones que se van a producir con la entrada en vigor de la nueva normativa en lo que se refiere a la participación del público en la toma de decisiones. Como veis, se ha reunido a un importante grupo de expertos en la prevención y control de accidentes graves con sustancias peligrosas que seguro nos darán satisfacción a nuestras inquietudes en esta materia. A todos ellos muchas gracias por anticipado, al igual que a todos los presentes. También hay que agradecer la organización de estas jornadas a la Comisión y a Francisco, que es el que va a hacer de coordinador posterior del acto, por el trabajo que han desarrollado y lo bien formada que está esta mesa y que seguro que nos va a satisfacer en nuestra curiosidad. Espero que la jornada cumpla su objetivo, que no es otro que aclarar y divulgar las novedades que presenta la Directiva Europea del 2012, facilitando su posterior implantación en España. Creo que como representante de la ingeniería industrial solo me queda destacar la importancia que tiene la industria, la seguridad industrial y la prevención de la siniestralidad en nuestra profesión. Es imposible predecir un accidente, pero creo que está fuera de toda duda que podemos mejorar la seguridad previendo los accidentes y, en caso de que se produzcan, controlándolos de la forma más eficaz posible, consiguiendo anular los daños y minimizarlo tanto en las personas como en los bienes. En todas las medidas que se adopten para aumentar la prevención se puede contar con los ingenieros industriales, que los apoyaremos, impulsaremos y divulgaremos con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. También me gustaría señalar que esta normativa de prevención y control de accidentes no solo es de aplicación para la industria química o petrolera, afecta también a otros tipos de industria e incluso de servicios, como pueden ser los hospitales que almacenen más de 200 toneladas de oxígeno o plantas de depuradoras de agua con cantidades de más de 200 toneladas también de hipoclorito sódico, con lo cual se extiende mucho más el ámbito de aplicación. Dentro del ámbito territorial que comprende el colegio y la asociación, que son, como sabéis, Madrid, parte de Castilla y León y parte de Castilla-La Mancha, hay muchos establecimientos afectados por esta normativa. Y, por tanto, es interés para todas estas delegaciones y por ello se está emitiendo estas jornadas a través de teleconferencia en ellas. Para finalizar, únicamente señalar la importante evolución que se ha producido desde el año 76 en este campo, desde el accidente de Seveso, hasta hoy en el campo de la prevención y el control de accidentes. En Seveso, la fuga de dioxina en una fábrica de triclorofenol no produjo la pérdida de vidas humanas y, en cambio, sí que produjo la muerte de gran cantidad de animales domésticos, que fue producida porque en el abandono que se produjo de estos animales quedaron sin agua,
atados y sin alimento, con lo cual fallecieron. El pánico fue el principal efecto de un accidente provocado por error humano. La población fue recluida durante 15 días y de las investigaciones realizadas hasta el 2008 no se ha demostrado un aumento de incidencias del cáncer en la zona. Pero las consecuencias del accidente dejó a la vista de todos la importante laguna que existía en la prevención y control de accidentes. La Comunidad Europea en el año 82 sacó una directiva para regular este tema. Esta normativa ha sufrido numerosas modificaciones, la mayor parte de ellas debido a las experiencias obtenidas a través de otros nuevos accidentes como el de Bhopal o el del 2001 en Toulouse o el de hace algunos días en Texas. Debemos tener presente que la prevención es un campo abierto a la mejora progresiva, que nos ayuda a evitar la siniestralidad y, en su caso, controlar sus efectos. A continuación, Carlos Dueñas inaugura esta jornada y tiene, por tanto, la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Colegio y a la Asociación de Ingenieros Industriales por la iniciativa que han tenido en la organización de esta jornada. Como ha comentado Miguel Ángel anteriormente, estamos en un proceso de variación de la normativa. Una vez que fue aprobada la nueva directiva Seveso, la denominada directiva Seveso 3, y disculpen, no tenía... Vale, ¿se oye bien ya ahora? Sí, pues les decía, estaba dando las gracias a la asociación y al Colegio de Ingenieros Industriales por la iniciativa. Les comentaba que estábamos iniciando, porque todavía queda tiempo para, de acuerdo con el margen que se da en la directiva para transponer al derecho interno español esta nueva directiva, pero no obstante estamos ya iniciando el proceso, como les digo, y estas iniciativas son de una importancia extraordinaria para contribuir a que esta labor nuestra pues logre una implantación adecuada. A nivel, si quieren, personal, sí que me gustaría también referirme a don Francisco Pérez, que actuará como moderador de esta jornada y con el que nos une una amistad desde hace bastante tiempo y con el que hemos estado trabajando muchas veces y hemos pasado muchas sesiones hablando en relación con, no esta, pero sí las anteriores directivas, digamos como representante de la Federación de la Industria Química y nosotros como representantes de la Administración del Estado. Es importante también el que haya una relación continua entre quienes tienen que aplicar la normativa y los que de alguna manera la estamos elaborando a través de las instancias comunitarias, aportando lo que lógicamente se puede en estas instancias y también luego en la transposición al derecho interno. En la confección del programa de hoy tenemos ese aspecto. En primer término, la visión técnica de la nueva normativa, que como decía antes Miguel Ángel Martínez, estará a cargo de Sonia Román, compañera de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y que, aparte de ser un especialista en estos temas, que lleva mucho trabajando en ellos, es que ha estado formando parte del equipo que ha estado discutiendo estos temas durante cerca de 2 años. Ya lo contará ella a nivel comunitario, en las instancias comunitarias. También la parte que corresponde... Definir una política de prevención de accidentes graves, definir esa política, implantarla, adoptarla a través de medios y de estructuras, a través de un sistema de gestión de seguridad, algo similar a los sistemas de gestión de calidad.
a cómo se gestiona la calidad. También todos los industriales han de desarrollar e implantar un plan de autoprotección. Es un plan de protección civil, pero que obedece a las corporaciones, en este caso a las industrias Seveso. Es aquel sistema donde han de definir la organización, los recursos y los procedimientos para hacer frente desde el interior, es decir, de vallas hacia adentro, para hacer frente a una situación accidental. Eso dijéramos lo que respecta en general a todas las industrias. En cuanto a los órganos de las administraciones, aquellos competentes en ordenación del territorio deben de ejercer un control en la asignación del uso del suelo. Creo que esto es fácilmente comprensible como medida. De tal manera que exista ese control en los casos de implantación de nuevos establecimientos, a la hora de aquellas modificaciones que pudieran incrementar el peligro de accidente grave o las consecuencias de un accidente, y en el caso de desarrollarse en el entorno de estos establecimientos pues diversas obras, vías de comunicación, viviendas, lugares frecuentados por el público, etc. Ante esas situaciones debe de ejercerse un control. De tal manera que estas políticas de ordenación territorial han de tener en cuenta mantener a largo plazo una distancia de separación entre la fuente de riesgo y los elementos más vulnerables. Y para aquellos casos que ya existen, para aquellos establecimientos que ya existen, pues aquellas medidas técnicas adicionales que contribuyeran a no incrementar el riesgo. También obliga a la normativa a tener en cuenta un dictamen técnico sobre el riesgo con carácter previo a la toma de cualquier decisión de índole urbanística. En julio se aprobó la Directiva número 18 del año 2012, también igual sobre el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Después de 2 años de discusión tanto en el Consejo de la Unión Europea como en el Parlamento, y luego tratar de encontrar una posición común entre ambos organismos. Y esta directiva ya salió en julio con el nombre de Directiva Seveso III, que entrará plenamente en vigor en todos los Estados miembros el día 1 de junio del año 2015. Ese mismo día quedará derogada la directiva, toda la normativa Seveso II actual. ¿Por qué una nueva directiva? ¿Qué razón había para hacerla? Bueno, pues el motivo fundamental y básico es la necesidad de tener que adaptarnos a un nuevo sistema de clasificación de sustancias y mezclas, que es el sistema GHS de Naciones Unidas, el sistema global armonizado, que en Europa se adoptó en diciembre de 2008 con lo que se llama el reglamento CLP, el reglamento de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Este reglamento o este sistema GHS aplicado en Europa entrará plenamente en vigor también el día 1 de junio de 2015, es decir, todas las fechas coinciden. Bien, pues la necesidad de adaptarnos a un nuevo sistema de clasificación de sustancias supone una revisión total de ese anexo 1 que marca el ámbito de a quién le afecta la normativa, una revisión total de esas sustancias y de esas cantidades, porque la clasificación va a ser diferente. Esa es la razón fundamental. También existe otra razón, es proceder a una revisión general, después ya de unos cuantos años, que facilite la comprensión de la normativa, que contribuya a que sea una aplicación más coherente, y también aprovechar para armonizar esta directiva con otras directivas europeas que tienen mucho que ver, por ejemplo, la directiva IPPC, de control integrado de la contaminación, o la directiva ATEX, o la directiva de emisiones industriales, o, como ya se ha dicho, las directivas que derivan del convenio ARHUS. Todas ellas tienen mucho que ver con Seveso, y se trataba de buscar una armonización entre todas ellas. Bien, el problema es que no existe una correspondencia directa entre la forma de clasificar las sustancias en este nuevo sistema, GHS o reglamento CLP en Europa, y las categorías de sustancias como clasifica las directivas que hasta ahora se vienen utilizando.
Sí que son equiparables, sí que existe un espejo, dijéramos, entre las categorías de riesgos físicos, es decir, todo aquello que supone categoría de inflamable, oxidante, explosivo, y también existe una correspondencia directa entre aquellas categorías de peligrosidad para el medio ambiente, pero no existe en el campo de los riesgos para la salud, es decir, la que es tóxica, muy tóxica, etc. El nuevo sistema de clasificación en la parte superior nos trae 3 nuevas categorías de toxicidad que no se corresponden exactamente con las 2 categorías a las que van a sustituir, porque tienen diferentes valores de corte, dijéramos. Además, estas nuevas categorías contemplan las distintas vías de incorporación, es decir, la incorporación oral, por vía cutánea o por inhalación. Y dentro de inhalación, a su vez, distingue entre inhalación de gases, de vapores o de aerosoles. Perdón. Es decir, que el abanico de posibilidades era numeroso, entre qué categorías coger y a su vez qué vías de exposición, pues se multiplicaban las opciones. La Comisión Europea encargó un estudio de impacto según un tipo de opción u otra, cómo afectaría a nivel europeo en el número de establecimientos. El resultado de aquel estudio es que podría ir desde disminuir en un 4,5% el número de establecimientos afectados a aumentarse en un 3,5%, dependiendo de qué opción. También se hizo un estudio de impacto de costes y de nivel de protección de cada una de las posibles opciones razonables a tomar. Bien, ¿cómo ha quedado la alineación de ese anexo 1 al sistema global armonizado? Es que lo que en la normativa actual se conoce como categoría muy tóxico, con un umbral de toneladas de 5 para el nivel inferior y 20 para el nivel superior, se corresponderá ahora con aquellas sustancias clasificadas como aguda categoría 1, para todas las vías de exposición. Estoy hablando de lo que son riesgos para la salud, porque el tema físicos, combustibles, inflamables, comburentes, eso no varía. Y lo que ahora se conoce como categoría tóxico, con umbrales entre 50 toneladas para el nivel inferior y 200 para el superior, se corresponderá ahora con las sustancias y mezclas de toxicidad aguda categoría 2 para todas las vías de exposición, y aquellas de categoría 3, pero solo para las vías de inhalación. Esta última equiparación fue muy lenta en conseguir, fue el resultado de un proceso de negociación muy duro y muy costoso entre lo que se había acordado en el Consejo de la Unión Europea y lo que quería el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo quería mantener la propuesta inicial que hizo la Comisión de que en esta categoría última se considerara la categoría 3 todas las vías y la absorción cutánea. El Consejo de la Unión Europea no quería incluir la absorción cutánea, entiende que en una situación de emergencia pues la vía más directa es la vía de inhalación, ni tampoco considerar la inhalación, pero de vapores. Al final, la situación de compromiso a la que se llegó es esta, no considerar la absorción cutánea en categoría 3, pero sí todas las vías de inhalación, tanto de vapores como de aerosoles, como de gases. En definitiva, cambios en el anexo 1. Las categorías de riesgo que corresponden a riesgos físicos y medioambientales van a permanecer invariables. La nueva clasificación trae 2 nuevos grupos. Primero, los aerosoles inflamables. A los aerosoles inflamables se les ha asignado unos umbrales 3 veces por encima del que se le considera a los GLPs, que se supone, parece ser que es 1/3 la cantidad que suelen tener de GLPs. También se incorporan los pirofóricos, a los que se les da aquellos mismos umbrales que a los comburentes y a los líquidos inflamables. Y en lo que se refiere a ese listado de sustancias específicas,
Por un lado, aparecerá el fuelóleo pesado, que antes no estaba, aparecerá dentro de ese grupo de derivados del petróleo, junto con gasolinas, querosenos y gasóleos. La razón no es ni más ni menos que va a quedar clasificado como peligroso para el medio ambiente, y los umbrales para las sustancias peligrosas para el medio ambiente son tremendamente bajos, de tal manera que podría ocurrir que muchos establecimientos con pequeñas cantidades de fuelóleo, que son pequeños establecimientos, quedarán afectados por una normativa a la que realmente a quienes no va dirigida. También van a aparecer como sustancias específicas las mezclas de hipoclorito de sodio, aquellas que tengan menos de un 5% de cloro activo. ¿Por qué? Es que antes no estaba contemplado. Pues la razón es que también por la nueva clasificación el hipoclorito va a quedar afectado como peligroso para el medio ambiente ya por encima de un 2,5% de cloro activo. Y parece ser que los productos de limpieza de uso común, los productos de limpieza doméstico, tienen en torno a un 4%, con lo cual esto iba a llevar a que almacenes de distribución de productos de limpieza relativamente pequeños se iban a ver afectados por una normativa pues que realmente no va dirigida a ese tipo de establecimientos, y de alguna manera por eso aparece ahora en ese listado como nominada y con unos umbrales algo más altos que los que les corresponderían si se clasificaran como peligrosos para medio ambiente. Vamos a ver 13 nuevas sustancias en el anexo 1. Estas 3 no es que no estuvieran, simplemente es que se perdían al hacer la alineación con la nueva clasificación, se perdían, y entonces ha habido que dijéramos que sacarlas de esa categoría para que mantengan los umbrales que han tenido hasta ahora en la directiva vigente. Estas también, porque igualmente se perdían al eliminar la vía cutánea del ámbito de la directiva en la categoría 3. Y también aparecerán en el anexo 1 estas 7 sustancias que son las que surgieron de la negociación entre el Parlamento y el Consejo. El Consejo quería incluir sustancias de categoría 3 por inhalación de vapores, el Parlamento, el Consejo no, y bueno, se llegó a este equilibrio, incluirlo, pero sacar al anexo 1 con umbrales un poco más altos aquellas que presentan un LC50 mayor. Eso en lo que puede ser el ámbito, es decir, el ámbito lo define el anexo 1, son lo que es a las sustancias que van a ser contempladas en la nueva directiva. Lo que está claro es que no se conocen las repercusiones a largo plazo que puede haber sobre este anexo 1, sobre este anexo que define el ámbito de la directiva, porque cualquier futuro cambio que haya en la clasificación de una sustancia o de una mezcla, pues inmediatamente, automáticamente va a causar un impacto en la directiva y, por lo tanto, un impacto en los establecimientos a los que afecta. Y esto podría llevar ese impacto automático, porque una sustancia cambie su clasificación, podría llevar a que en un momento dado una pequeña o mediana empresa que no comporta un peligro de accidente grave pudiera quedar afectada por esta batería de normas. Por eso se ha creado un mecanismo de exención que consiste en lo siguiente. Cuando un Estado miembro lo solicite o de oficio cuando lo realice, la Comisión Europea evaluará si en la práctica es posible que una determinada sustancia o mezcla, bajo unas determinadas condiciones, pueda producir un accidente grave, basándose en una serie de características de esa sustancia y en su aislamiento o envasado, si está regulado por alguna normativa europea. De tal manera que, de acuerdo a esa evaluación, si procede, presentaría una propuesta legal al Parlamento para excluir esa sustancia, bajo esas condiciones, del ámbito de aplicación de la directiva. Es decir, es un mecanismo de corrección, de exención, para evitar posibles impactos
negativos y no deseados de esos cambios de clasificación de la sustancia o de una mezcla que puede ocurrir por este nuevo sistema de clasificación. La nueva normativa Seveso 3 va a especificar y reforzar notablemente los actuales requisitos en materia de inspecciones. La nueva directiva va a detallar exactamente cuál debe ser el contenido de ese plan de inspección que elaboren los órganos competentes en esta materia, ya sea a nivel nacional, regional o local. Es decir, va a decir exactamente qué es lo que tiene que contemplar. Los procedimientos, cuáles son los establecimientos que forman parte de ese plan, cuál es su ámbito geográfico, etc. Se incorporan algunos plazos que antes no existían, por ejemplo, un plazo de 4 meses máximos para que la Administración le comunique las conclusiones al industrial después de una inspección. Se exige una visita in situ en menos de 6 meses cuando en una inspección se encuentre un incumplimiento importante. Se regulan las inspecciones no rutinarias, aquellas que puedan provenir de una denuncia grave, de un accidente grave o de incumplimientos importantes en una inspección. Y también se coordinan las inspecciones que se derivan de otras legislaciones europeas que ya he mencionado. Como se ha comentado mi subdirector, hay 2 directivas que se derivan de lo que se llama Convenio Aarhus, cuya alineación y armonización con ellas ha influido notablemente en el desarrollo de esta nueva directiva. Son estas 2 directivas sobre acceso del público a información y sobre la participación del público. Estas 2 directivas en España, ya se ha mencionado, se adoptaron con una ley en el año 2007. La ley en el 2006, la ley 27 del año 2006. No voy a incidir en cuáles son las modificaciones que aportan exactamente, porque tenemos a María José que nos lo va a explicar, pero sí decir que influye notablemente en lo que se refiere a información al público. Es decir, la información que hasta ahora está a disposición del público que lo solicite deberá estar ahora permanentemente en formato electrónico, es decir, en página web. Eso merece la pena que lo comentemos. Por otra parte, en lo que respecta a la participación del público, a la consulta del público y su participación en toma de decisiones frente a esos proyectos que comentamos, actualmente es someterlo a información pública, es dar la oportunidad al público que dé su opinión. Con la nueva directiva se regula, se especifica claramente esos procesos de consulta al público ante ese tipo de proyectos. Son todos los proyectos que influyen en la ordenación territorial, nuevos establecimientos, modificaciones significativas de los que existen, obras o infraestructuras en las proximidades de los establecimientos, y además detalla claramente ese proceso de información tanto en una fase temprana antes de adoptarse el proyecto, como en plazos adecuados, como una vez que se adopta la resolución. Tampoco voy a insistir porque María José nos lo explicará. Y ha influido esas directivas en lo que se refiere al acceso a la justicia. Es decir, todo ciudadano va a tener derecho con la directiva Seveso 3 a interponer un recurso por actos o por omisiones por parte de las autoridades competentes en la aplicación de esta directiva. Es una alineación con el artículo 6 de la directiva Aarhus. El trabajo que tenemos por delante desde ya es la adaptación de esta directiva. Comenzamos con 2 grupos de trabajo, un grupo de trabajo que arranca oficialmente la semana que viene con unas jornadas que celebramos en nuestra Escuela de Protección Civil para arrancar este proceso. Y también con un estudio desde el ámbito autonómico, desde los órganos de las autonomías. De ahí saldrá un borrador que deberá ser informado favorablemente en la Comisión Nacional de Protección Civil y después aprobado en Consejo de Ministros, y para ello disponemos hasta el 1 de junio de 2015, que se iniciará su implantación, tanto a nivel estatal como autonómico y local. No
quiero extenderme demasiado, somos muchos. En nuestra página web podéis encontrar toda la normativa que he dicho, una tabla comparativa artículo por artículo de la directiva Seveso II y de la futura, la que existirá a partir del 1 de junio de 2015, todas las guías y herramientas que hemos elaborado para ayuda a la aplicación de esta normativa y mucha más información. Y eso es todo. Pues después podemos... Muchas gracias, Sonia. Y creo que no te has pasado el tiempo, ¿no? O sea, no... Pues lo he controlado todo lo que he podido, quizá hemos ido muy deprisa. Sí, porque los ponentes tienen ahí un reloj que cuando se llega al tiempo se autodestruye todo. O sea que... Bueno, la siguiente presentación, mientras prepara su ordenador, porque tenía cosas que no funcionaban en el nuestro. En el área donde se produjo el incidente no existía sistema de recogida de derrames ni de protección contra incendios. El Ayuntamiento de Mordor era el responsable de conceder el permiso a la fábrica de Chemipac, y aunque durante los últimos 6 años habían detectado varias deficiencias en la información recibida por parte de la empresa, no fueron lo suficientemente rigurosos al respecto y actuaron con demasiada lentitud. Chemipac no había cumplido ni las exigencias detalladas en la licencia ni sus propios procedimientos, ya que habían almacenado contenedores plásticos con líquidos inflamables en áreas no autorizadas, no cumpliendo los requisitos de seguridad marcados por Seveso para estos riesgos. Asimismo, se detectaron numerosas deficiencias en los controles llevados a cabo por la Agencia del Medio Ambiente, así como por los bomberos e inspecciones de trabajo durante los años de actividad de la empresa. Ninguno de estos organismos denunció que Chemipac no controlaba suficientemente los riesgos de su negocio. El 5 de enero, día del incendio, en la fábrica se estaba trabajando con diferentes pedidos de clientes, manipulando y bombeando sustancias como el sileno, hidrocarburos, polímeros y resinas. El sileno y los hidrocarburos son líquidos altamente inflamables. Desde las cisternas se envasaban bidones e IBCs. Estos IBCs son contenedores plásticos de 1000 litros de capacidad, reforzados con una estructura de acero. Por su medida estándar y su posibilidad de apilado, son usados a nivel internacional. Después de llenar los IBCs, estos se almacenaron debajo de la cubierta en la zona central. Por la tarde se empezaron a mezclar las resinas. Para hacer más fluida la resina, se procedió a calentarla hasta los 70 grados Celsius. La mezcla de resinas tenía lugar debajo de la cubierta, aunque la bomba portátil estaba situada en la zona central descubierta. Para bombear la resina, se utilizaba una bomba neumática de membrana. Esta bomba funciona por aire comprimido, lo que disminuye el riesgo de explosión. Después de su uso, la bomba se limpia con sileno. Durante la conexión y desconexión de la bomba, se producen normalmente algunas fugas o goteos que pueden llegar a un par de litros de sileno y son recogidos en la bandeja inferior de la propia bomba. Esto mismo ocurrió el día del incidente. Debido al frío, la resina se solidificaba y dificultaba su bombeo. Además, la bomba se enfrió tanto debido a la expansión del aire comprimido que la impulsaba, que finalmente se congeló, dejando de funcionar. Para solucionar el problema y tras consultarlo con su superior, un empleado de Chemipac intentó descongelar la bomba utilizando un soplete. El tribunal concluyó que en el momento del incendio, en la zona central había cientos de IBCs que contenían líquido inflamable, algo que no estaba permitido según la licencia en vigor. Las tareas de mezclado y bombeo en la zona central tampoco quedaban recogidas en dicha licencia. Trabajar con el sileno... Eso sí, ya habéis visto, cuando se produce un accidente de estos en cadena, había pocas, pues se tengan más en cuenta, ¿no? Muy bien, y voy cerrando también, porque me comenta Paco que ya estoy fuera de hora o casi fuera de hora. Bueno, fuera de hora ya, pues muy rápido. Control. Esto que os muestro aquí es el informe Z Seveso que nosotros tenemos en Brenta para cada centro, donde diariamente nos dice si estamos respetando las cantidades que tenemos que respetar para estar
El caso de arriba en amarillo es Seveso inferior y el de abajo es Seveso superior. Entonces, control porque la foto de un día o la foto de la inspección es una foto, pero la seguridad no depende de una foto al año, el día de la inspección, depende de la foto cada día, cada minuto en los que estás procesando mercancías peligrosas. Por lo tanto, control sobre lo que crees que tienes. Bien, esta es una foto del layout de la planta de Texas, del accidente este reciente que ha habido en Estados Unidos. Bueno, pues ya podéis estar viendo en el planeamiento urbanístico, a la escuela pública hay 150 metros. A la residencia de ancianos, pues creo que eran 300, no llegaba a 300. Otra escuela secundaria, es decir, esto, el planeamiento tiene que incorporar el criterio HSE en los desarrollos urbanísticos. Bueno, y por último, se me pedía que 9 implicaciones para la industria puede tener la adaptación a Seveso 3. Yo al principio, ¿por qué no decirlo? Mucho trabajo, al principio mucho trabajo, porque los criterios son cada vez más restrictivos, las inspecciones cada vez más periódicas, ya no digo las externas, sino las internas también, y eso al final lo que supone son más horas dedicadas a la seguridad en tu compañía. Por lo tanto, más inversión en recursos humanos, hay que tener pues a lo mejor personas, ingenieros dedicados a este punto, igual que están al desarrollo de productos o a la calidad o al marketing. ¿Qué otro impacto yo creo que va a tener esta implicación? Pues yo creo que va a ayudar a fomentar la cultura de seguridad en toda la cadena de suministro. Y cuando digo toda la cadena de suministro, digo toda, es decir, centros y el transporte que enlaza a los centros. Y por último, yo creo que en definitiva lo que va a contribuir, esto hay que tener una visión también no cortoplacista, porque al principio siempre se ve esto como, verá qué lío, más dinero, más gente trabajando en seguridad, pero hay que tener una visión un poco más de medio plazo. Creo que el negocio va a ser más responsable y eso significa más sostenible. Es muy fácil evaluar cuando pierdes un pedido porque el cliente o los procesos, has tenido un problema en tu factoría y no puedes cumplir con los procedimientos de seguridad y no puedes servir y se lo lleva el pedido a otro competidor. Eso es muy fácil cuantificarlo, pero es muy difícil cuantificar cuánto le supone a la compañía un accidente como el que hemos visto. Eso ya no es un pedido, son todos los pedidos durante toda la vida. Son personas que se quedan sin empleo, vecinos a los que puede afectar y eso en el caso de que no tenga, que ya son los últimos muertos, ¿no?, en el accidente, que también pues tiene una alta probabilidad de que ocurra, ¿no? En fin, yo creo que una empresa sostenible en este sentido es un beneficio para todos. Para todos, digo, para los propios empleados, que son los que asumen el riesgo más directamente en un accidente grave, de los propios vecinos, clientes, porque sigues teniendo una factoría que los puede suministrar, proveedores y accionistas. A los accionistas también hay que explicarles en el negocio en el que están. Y a veces, pues, hay que defender inversiones de seguridad, aunque no se le vea el retorno a corto plazo. Y a los criterios financieros hay que tratar de, explicarles que el retorno sin una empresa sostenible es súper complicado. En fin, yo creo que al final todos estos pasos en la directiva nos van a concienciar más a todos en la cadena de suministro, en mejorar la cultura de seguridad, arraigar más la cultura de seguridad y, en definitiva, yo creo que esto, el principal beneficiado somos todos, o sea, la sociedad en general. Pues nada, pues muchas gracias y después en el coloquio pues abierto a cualquier pregunta que queráis hacer. ¿Vale? Gracias. Gracias, José Joaquín. Estábamos comentando mientras presentabas el vídeo que suponemos que el señor de la manguera de agua está ahora en la Guayana, en una cárcel de esas porque vamos. Bueno, la última presentación, last but not least, como dicen los ingleses, corre a cargo de María José Rovira. María José es abogada y consultora en Derecho Regulatorio, especialmente en Medio Ambiente, en sinergia con el sector industrial y energético, con más de 15 años de experiencia en este campo. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Derecho Comunitario por la Escuela Diplomática de Madrid y doctora en Derecho por la Universidad de Valencia. Es profesora asociada a tiempo parcial de Derecho Comunitario en la Universidad Antonio de Nebrija y trabaja en el bufete de Gómez Acebo y Pombo, dedicada pues a todos estos aspectos, sobre todo medioambientales y de seguridad. María José,
te ruego que, Sí, yo seré rápida. que cumplas los 2 horarios previstos, porque si no, no nos va a dar tiempo a coloquio. Gracias. Estamos, a ver dónde voy. Aquí. A ver. Estamos todos cansados ya, con lo cual voy a ceñirme a la participación pública que, por otra parte, me he quedado yo así. Esto lo dejo aquí, ¿no? Sí, aquí. Que por otra parte ya han ido adelantando mis compañeros pues el tema, ¿no? Primeramente, pues gracias al colegio, también gracias a la comisión y a Paco por organizar este tipo de jornadas, por invitarme, es un placer estar aquí. Y bueno, yo en los temas sevesos, cuando vienen clientes, ¿no?, y me piden asesoría en materia seveso, siempre tiemblo, porque la veo una norma muy técnica, sobre todo para mi mentalidad jurídica, literaria, pues en cuanto a sustancia peligrosa, clasificación, si estoy dentro de tal, los umbrales y tal. Seguida pues llamo a amigos, compañeros de FEICE que me ayuden, ¿no?, que me digan, porque la verdad es que a mí me resulta complicadísima esta normativa en cuanto a contenido. En cuanto al tema, pues yo por ello también, por mis limitaciones, voy a centrarme en, como ya os han adelantado, en la participación pública, pero sobre todo lo que voy a tratar, de acuerdo con la nueva directiva, es las novedades de esta directiva en relación con el régimen anterior y en relación también con nuestra normativa, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, la nueva directiva dice acceso a la justicia, recursos, pues claro, no vamos a hacer un recurso para Seveso 3. Está claro que ya tenemos un sistema de recursos administrativos y contenciosos administrativos pues muy bueno. Iba a decir la justicia, pero en eso casi que me callo, que también son aplicables totalmente a Seveso. Bueno, pues entonces ese es mi objetivo en cuanto a la ponencia, que paso muy rápidamente, Paco, a relatar, y sobre todo para dejar tiempo al tiempo del coloquio, ¿no?, que creo que es lo más interesante. Bueno, participación pública, pues ya han dicho que la Directiva 2012-18 refuerza muchísimo, ¿no?, los 3 pilares de la participación pública, que son el acceso y difusión de información, que se tenga en cuenta al público interesado en toda toma de decisiones de cualquier proyecto, en este caso de nuevos establecimientos o modificaciones o obras en relación o en las inmediaciones de estos establecimientos, y el acceso a la justicia. Esos 3 pilares actualmente en la nueva directiva aparecen en la información al público, el artículo 14. Este artículo, como vamos a pasar a ver, ya estaba en el artículo 13 de la directiva del 96-82 que Sonia nos ha relatado, así como también lo tenemos en nuestro Real Decreto que traspuso en su momento esa directiva. Luego, en la consulta pública podemos hacer 2 distinciones que veremos. El párrafo 1 pues también estaba en el artículo 13.5 de nuestra directiva y en nuestro Real Decreto, pero en cambio el que se tenga en cuenta en la toma de decisiones al público, eso ya es nuevo, y en este punto haré especial incidencia. El acceso, difusión de información y la confidencialidad en plan general también estaba, y el acceso a la justicia también es un artículo nuevo en materia Seveso que anteriormente no aparecía. Sin embargo, antes de pasar a ver estos puntos de la directiva, me tengo que hacer referencia, como buena jurista que me considero, ¿no?, a nuestra Ley 30/92 de Administración y Procedimiento Administrativo Común, porque creo que en la transposición de esta directiva se debe partir de ella, francamente, ¿no?, y se debe tener en cuenta todo lo que tenemos ya. Entonces, es verdad que esta ley es muy limitada en cuanto a la participación del público, es una ley del 92 ante el convenio de Aarhus, y antes de cualquier normativa, bueno, no, porque tenemos la directiva 90-313, que era la directiva de acceso y difusión de información en materia medioambiental, que por esa directiva y por esa transposición de la directiva se modificó la ley 30/92 para
para abrir un poco más ese ámbito de participación del público, pero bueno, nuestra ley 3092 al final lo que sobre todo reconoce es en cualquier trámite o procedimiento en nuestro caso sería crear ex novo o modificación o hacer obras en un establecimiento objeto de la directiva Seveso, pues se daría trámite de audiencia al interesado, al que está afectado, casi siempre al que ha iniciado ese procedimiento, y si la Administración quiere, es discrecional, podría abrir un periodo de información pública, a no ser que la ley específica en esa materia concreta diga que sí, que siempre que se haga ese procedimiento cabe o hay que abrir la información pública. Ya cuando descendemos a materia medioambiental, que también creo que en la transposición se debe tener en cuenta, ¿no? Está el convenio de Aarhus del 98, este convenio lo que hace realidad es la declaración de Río de Janeiro, ¿no? Que se hizo una declaración muy política, muy programática, de vamos todos a permitir la participación del ciudadano, vamos todos a permitir la justicia y que llegue en materia medio ambiente, tal como suelen ser estas declaraciones internacionales. Pero bueno, el convenio de Aarhus, ahora veremos y luego os relataré, sí que no es un convenio que se dice de soft law, un convenio que al final queda en algo programático, de principios, muy político, pero a la hora de la verdad, ¿cómo se aplica este convenio en los territorios que han ratificado el mismo? Pues el convenio de Aarhus tiene una sala que vigila su cumplimiento, que está siendo muy activa en cuanto a las quejas, las denuncias de los particulares, en cuanto cuando piden información, cuando piden participación en un procedimiento ambiental y no se les hace caso, ¿no? Luego la directiva, que también hemos ya, y Sonia nos ha relatado, y luego la transposición de esa directiva, que viene a ser, por otra parte, de las directivas que viene a ser el convenio de Aarhus en nuestro ordenamiento jurídico nacional, que es la ley 27/2006. Bueno, pues de acuerdo con esto vamos a ver estos nuevos artículos de la directiva Seveso 3, en relación con el nuevo régimen y en relación con esta ley, ¿no? Porque yo creo que, ya os lo he dicho, se debe partir de lo que tenemos y no vamos a inventar la pólvora en esto, ¿no? Entonces, bueno, os he hecho una mención, simplemente el convenio de Aarhus, lo más importante es eso, el comité de cumplimiento, que luego pasaremos a ver. Antes de pasar a estos artículos, al artículo 13, en donde ya habla de la información, la puesta de información al público, es interesante también ver las definiciones, porque son importantísimas en una norma. Yo insisto muchísimo en definir muy bien, ¿no? El ámbito de aplicación, el ámbito objetivo de dicha norma. Pues las definiciones en cuanto a participación pública. Por una parte, industrial cambia un poco con respecto al régimen anterior, pero es también lo que nos ha dicho Sonia, se quiere armonizar todas estas directivas medioambientales de nueva generación, como la directiva de responsabilidad por daños ambientales, la nueva directiva de IPPC, la nueva directiva de evaluación ambiental de proyectos y planes. Entonces ya vemos que al industrial ya se le da un sentido o una definición muy amplia, ¿no? Es cualquier persona física, jurídica que explote o controle nuevo un establecimiento o instalación, o bien cuando la normativa lo permita, que se le haya delegado el poder económico, o bien el decisorio, que sea determinante sobre la explotación. Lo que se quiere es que tengamos claramente definido por parte de la Administración y por parte del público quién es el que debe dar esa información a la Administración, que lógicamente la Administración podrá poner a disposición del público la información que le dé el titular o el industrial del establecimiento, ¿no? Por otra parte, vemos que es totalmente la misma esta definición a la Directiva de Responsabilidad por Daños Ambientales. La instalación, igual que el establecimiento, es igual que el régimen anterior de la Directiva del 96 y nuestro Real Decreto del 99, y ya el público y el público interesado son conceptos nuevos de esta directiva. Aquí vemos como ya la Directiva Seveso 3 pone el acento en dar participación del público en este campo en concreto y que esa participación tenga lugar. En cuanto al público, coge la definición de la Ley 27/2006, normal, porque es el convenio de Aarhus, y normal que
vaya a esa directiva, vaya a las fuentes anteriores para definir pues, públicos, cualquier persona, física, jurídica o cualquier organización no gubernamental, personalidad sin ánimo de lucro, o persona, perdón, sin ánimo de lucro que quiera pedir una información. Ojo, lo determinante en cuanto a la otra definición es que el público no tiene que probar ningún interés, ninguna legitimidad cuando pide una información o cuando quiere intervenir en un procedimiento de participación de un proyecto. Ya el público interesado es otra definición totalmente nueva de la directiva y también, otra vez, coge las directivas de Aarhus y también la Ley 27/2006. Es el público, dice, que puede o podría resultar afectados por esas decisiones, en nuestro caso por esos proyectos de iniciar un nuevo establecimiento, de modificar ese establecimiento o de hacer obras en las inmediaciones de ese establecimiento. Ojo, también lo que hace la Ley 27/2006, que viene del convenio de Aarhus, es dar a las organizaciones no gubernamentales en materia de medio ambiente un poder muy amplio, en el sentido de que a todas, si cumplen unos requisitos, se les considerará públicos interesados sin tener que decir, oiga, administración, que esa decisión me afecta por esto, por esto, por esto. Entonces, es lo mismo este público interesado que la Ley 30/92, el artículo 31, que habla exactamente del que es interesado, el que tiene un derecho, el que tiene un interés en ese procedimiento y, por tanto, quiere participar. Y también es igual, porque también la Ley 27/2006 se fue a nuestras fuentes iniciales, Ley 30/92, a la ley, por tanto, esta directiva, a la Ley 27/2006, que vienen de las directivas. Por tanto, no me paro a ello, simplemente que las organizaciones no gubernamentales sí que se les considera siempre público interesado, pero que cumplan, porque lógicamente siempre se ha tenido el miedo de, dado su que hay muchas que son muy activas, ¿no? Y están totalmente siempre muy involucradas en temas ambientales en un sentido muy amplio, que empezaran, en caso de la Ley 27/2006, a pedir información sin control, ¿no? Y cualquier tipo de organización no gubernamental. Entonces, se les pide que tengan acreditados esos estatutos, esos fines ambientales, que estén constituidas legalmente 2 años antes de que pidan esa información, que no se constituyan para pedir o para participar en un procedimiento determinado, que tengan experiencia, que sepan de lo que hablan, al fin y al cabo, y que estén en un ámbito territorial que esté, desde luego, afectado por esa decisión, por ese procedimiento que van a pedir información. Ya yendo directamente a los artículos, ¿no?, que hablan de estos 3 ejes de la participación, y empezando por el 14, pues ya también Sonia nos lo ha avanzado. El Estado debe asegurar la información mencionada en el anexo 5, que esté a disposición del público. Novedades de ese anexo 5, pues bueno, es la fecha, debe el titular informar de la fecha de la última inspección in situ, y además de esa información ser detallada, un resumen de tipos de escenarios de accidente grave y un plan, una información o un resumen, vamos, del plan de emergencia exterior, que esto es nuevo, y esto es lo de antes, quedaba totalmente fuera, ¿no?, de la difusión, de la información al público. Ese plan de emergencia exterior ahora pues se subsime. A mí, como ha también señalado anteriormente Sonia, me da muchísimo miedo el formato electrónico. Yo no sé de qué partimos, porque os decía anteriormente, es una normativa que bueno, que la trabajo muy puntualmente y muy en un ámbito muy determinado, ¿no? Pero claro, formato electrónico, ¿a qué se refiere? A todo lo anterior. Todo lo anterior, cuando entre en vigor, tendrá que estar en la página web de todas las comunidades autónomas, de los establecimientos tal, o se refiere, vamos a partir ahora. Yo creo que se referiría por seguridad jurídica, no lo sé, tampoco quiero dar una sin estudiarlo, ¿no? Pero más bien sería como vamos a partir de ahora a poner todo, ¿no? Y vamos a pues informatizarnos todo. ¿Por qué? Porque cuando en cualquier administración, Hacienda va fenomenal, la informatización, pero nosotros los juristas estamos con la informatización de la justicia años y con un dinero gastado impresionante, porque se empezó
empezó la casa por el tejado. Se empezaron con los expedientes que ya estaban en curso. ¿No hubiera sido mejor decir, vale, vamos a informatizar la justicia? Todos los expedientes que entren a partir de hoy pasen por informatizarla, pasen por tener todo totalmente digitalizado, tener todo. Pero no vayamos a expedientes que incluso han acabado. Vosotros os podéis dar idea de los expedientes, pero vamos, unas alturas siempre. Eso vamos a tener ahí a uno escanear es totalmente de locos. Claro, cuando llevan 4 años, 5 años haciendo esta digitalización, que bueno, que la hacían en determinados juzgados, empezando por el Supremo tal, se dieron cuenta. Con lo cual, bueno, se han embrollado ellos solos, también gastándose en sistemas, gastándose muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimos materiales, y actualmente aún no tenemos ni de lejos, vamos, ojalá lo tuviéramos, ¿no? Ojalá nos llegara cualquier notificación por correo electrónico, también los procuradores, pues el papel tal, pero que os quiero decir, no lo tenemos ni de lejos. Con lo cual, claro, esto yo invito y desde aquí a que se regule muy bien y se regule siendo sensatos, ¿no? Como sois y no hace falta que yo os lo diga, ¿no? Pero que esto da miedo porque ¿qué se pide? Luego, por otra parte, el artículo 15, la consulta al público interesado. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo ha explicado también Sonia. Público interesado debe tener la posibilidad de dar su parecer en aquellos proyectos que sean de crear un establecimiento, de modificación o de ejecutar obras alrededor del establecimiento. A mí, Sonia, y no sé por qué, y tú igual lo puedes explicar, me ha pues llamado mucho la atención que la directiva habla de público interesado ahora, cuando este artículo estaba en el artículo 13 anterior como público solo. Entonces digo, ¿y por qué ahora? Claro, se restringe, ¿no? Cuando estábamos hablando la importancia que da la directiva Seveso 3 al público, a la participación del público, y cómo amplía, ¿no? Y en este punto nos encontramos que es público interesado. Es decir, que no todo público puede pedir que quiero participar en ese procedimiento que se ha abierto por parte del titular de que voy a crear un nuevo establecimiento, una modificación, sino aquel que tenga un interés legítimo o una ONG que cumpla las características que anteriormente os decía. En relación a esto yo no lo sé, porque claro, el Real Decreto nuestro sería también dar una marcha atrás. No sé por qué, pero igual tú sabes, ¿no? En cuanto, también dice, claro, plazos adecuados, ¿vale? Que en una frase temprana, antes de que tengamos una resolución firme sobre el establecimiento, lógicamente, que es una resolución, lógicamente, en la cual administrativa, en la cual se dice que ese establecimiento se ha establecido, se ha modificado de acuerdo con todas estas condiciones. Ojo, esa resolución será una resolución administrativa porque esa resolución es la que nos dará el acceso a la justicia. No está inventado, esto ya está. Acceso a la justicia que podremos recurrir por un recurso administrativo o bien por un recurso contencioso administrativo. Es decir, que una cosa nos lleva a lo otro. No estamos hablando de algo nuevo porque también es verdad que en todo proyecto, y corregirme si me equivoco, en todo proyecto de estos establecimientos afectados por Seveso, son casi todos estos establecimientos e instalaciones, establecimientos afectados por la IPPC, por la autorización ambiental integrada. Claro, cualquier creación de un establecimiento IPPC y Seveso o cualquier modificación de un establecimiento o instalación IPPC y Seveso, el titular cuando la inicia, además de que está toda la audiencia que se le hace, audiencia al interesado, primeramente empieza por la subsanación, información pública, otra vez las alegaciones, etcétera, etcétera, hasta que tenga la resolución puede meter documentos a la Administración en cuanto a su instalación que considere adecuados para, antes de adoptar la resolución, etcétera, pues esto ya está. Es decir, que ya está todo este acceso a tener en cuenta esta opinión del titular y del público interesado, porque al público también se abre un periodo de información pública y además un periodo de información, de comunicación al público interesado, al que está en las inmediaciones de ese establecimiento. Con lo cual, bueno, ahí pues también es verdad que es algo que no es en Seveso, pero que hay muchas herramientas
que totalmente hay que armonizar, ¿no? Y bueno, habla de plazos razonables la directiva varias veces, ¿no? Porque ahí se ve la insistencia y dice, bueno, que se consulte al público interesado antes de la resolución definitiva para tenerla en cuenta, ¿no? Y luego, en cambio, en cuanto al artículo 2, que es nuevo, de participación del público, ya es el público en general, pero no se le da acceso a que diga lo que piense, cuando en muchas normativas ambientales muy relacionadas como IPPC con esta normativa sí. En el procedimiento de instaurar o de implantar un nuevo establecimiento, sino que se le debe dar en la fase temprana, antes de la resolución definitiva del establecimiento, la creación, modificación u obras alrededor del mismo, se le debe de dar información en relación a objetos del proyecto, autoridades que van a, bueno, aerotécnicas que van a tomar decisiones, que pueden aportar información, autoridades que presentan observaciones, porque en estos procedimientos, lógicamente, antes de la resolución intervienen muchísimas administraciones, de la estatal a la local, a las autonómicas. Sabéis que España es un país, como bien nos decía también previamente, ¿no? Muy estamentado en cuanto a administraciones se refieren, y cada uno, de acuerdo con su competencia, pues da sus informes y da sus observaciones. Y también habla de, bueno, aquí ya se corta un poco, ¿no? Ya dice en cualquier medio y si puede ser electrónico, ya no es tan vehemente en cuanto que sea electrónico. Por otra parte está, en cuanto a la resolución firme, dice, pues bueno, se debe también dar esa información del contenido de la decisión, razones que lo justifican y consultas. Yo creo que esto ya está, en la medida en que si estamos hablando de establecimientos IPPC en relación, habrá alguno que se salga, habrá un caso específico en Seveso que ya no esté, como siempre pasa, ¿no? Porque no puede, pero que más o menos actualmente cuando se establece, se modifica cualquier establecimiento, en este caso sustancias peligrosas, que haya una autorización, que haya un procedimiento de evaluación, la resolución final se publica, lógicamente, en el BOE autonómico, y además se tiene en cuenta al final todas las consultas y por qué se han adoptado una o por qué no se han adoptado. Luego el acceso sería el segundo pilar, ¿no? El 22, acceso a la información, la confidencialidad. Esto también está, claro, cuando digo que está no a Seveso, está en materia medioambiental y bueno, es una manera de ver lo que tenemos para hacer esa transposición. Está en cuanto que está obligada a poner la información que obre en su poder a disposición del público que lo solicite. Cualquier persona hoy puede ir y pedir información a la Administración Autonómica sobre planes de emergencia exterior, planes de tal, en relación con estos establecimientos. Bien, es verdad, como también nos han advertido, que hay una serie de causas tasadas en donde la Administración puede denegar esa información, y una de las causas es pues por razones de seguridad, por razones de propiedad comercial, de secreto comercial, por razones de propiedad intelectual, por razones de PI, ¿no? De propiedad industrial, perdonar, por razones asuntos subyúdice que está conociendo tribunales, seguridad pública, etcétera. Lo que pasa es que ahora en esa, creo yo, y estos son pues opiniones personales, creo que en esa transposición pues también hay que tener en cuenta que esas causas, los criterios que dice la Ley 27/2006, de acuerdo con el convenio ARUS, pues esas causas denegatorias pues son totalmente numerus clausus, son restrictivas y así se deben de interpretar. Siempre la Administración debe valorar ese interés público que quiero preservar, porque al fin y al cabo estamos hablando de una libertad pública como es el pedir una información, un acceso a la información, ¿no? Pues ponderar ese interés público con el derecho tan importante que también tiene el deber de consagrar, que es la participación pública, que es de todos los ciudadanos y de todos en general, de todo el público, y por tanto, de acuerdo con esa ponderación, pues darla en escrito, motivarla, decirle, señor, no se le doy por esto, esto y esto, de manera racional, de manera justificada y fundamentada, ¿no? Y por otra parte, aquello que no está cubierto por esa causa de denegación de esa información, pues darla, es decir, dar esa información que nos están pidiendo.
Y luego ya, para acabar, en cuanto al acceso a la justicia, el artículo 23, pues también, y esto la verdad nos dice la directiva Seveso III, que es una directiva de nueva generación, porque no encontramos en casi ninguna directiva ambiental, así como en casi ninguna directiva en cualquier materia, ¿no?, de las armonizadas por parte de la Unión Europea, que son casi todas las materias, menos 3, no encontramos casi nunca un artículo que nos digan hay que habilitar por parte, o que mande a los Estados miembros habilitar en sus ordenamientos nacionales recursos, que al final no es que los Estados vayan a hacer nunca un recurso específicamente para esa norma, pero sí que es un poco una llamada de atención, decir, no, es que tengo especial interés en que esta materia, este derecho que estoy reconociendo en esta directiva, se vele por parte de los poderes públicos, se garantiza su cumplimiento en los territorios nacionales. Y en lo que dice, ¿no?, la directiva, en el caso o bien que pida información el público en general, cualquiera, y esa información no se la dé sin causa o se le dé con una causa totalmente injustificada, o bien se le dé una respuesta incorrecta o inadecuada, o bien yo, público interesado, que tengo derecho a participar en ese procedimiento relativo al establecimiento, no se me deje participar o se me deje fuera de plazo, o cuando yo participo no se tenga en cuenta lo que yo digo. Es decir, la mala aplicación, al fin y al cabo, de esos derechos que está reconociendo la directiva, pues obliga a los Estados miembros a establecer recursos para que el particular, que el público pueda acceder a esos recursos y defender ese interés, defender esos derechos que le reconoce esa directiva. Como os decía, hay que ir a la Ley 3092, estamos hablando de una resolución, porque y eso yo sí que lo no es que tal, sino que tendría atención, ¿no?, cualquier denegación de solicitud de información que sea por medio de una resolución. ¿Por qué? Porque la resolución lo que da al particular, lo que da al ciudadano, al fin y al cabo es un acto administrativo recurrible y por tanto le hace poder defender sus derechos, le hace tener un recurso en donde él diga no estoy de acuerdo con con esta denegación o con esta información que me ha solicitado o con esta participación. Y también porque ya estamos superados, ¿no? Y es un poco el completar que pongo. Por una parte, estamos superados por la Ley 27/2006, sabéis, la acción popular, ¿no? Que la acción popular no está nada contemplada en nuestro derecho, es más del derecho británico y de otro tipo de ordenamientos jurídicos que el nuestro, igual que los juzgados, perdonar, el Tribunal Popular, etcétera. Pero la Ley 27/2006 sí que legitima a esas organizaciones no gubernamentales a que si se ha hecho uso por parte de la Administración de un mal, bueno, se ha inculcado, ¿no?, uno de los derechos que reconoce la ley, pues que esta organización no gubernamental, así como por otra parte tiene el que solicita ese derecho, los recursos administrativos correspondientes, pues esas organizaciones no gubernamentales se puedan erigir como la defensa de los intereses colectivos y por tanto ir contra esa medida, esa respuesta por parte de la Administración que ha conculcado esos derechos, ¿no? Y por otra parte, también por el convenio, por el Comité de Cumplimiento. España ya también tiene este tipo de acción popular. Cualquier público podrá ir a este Comité de Cumplimiento. Es un procedimiento fácil, es un procedimiento bastante ágil. Se tiene, eso sí, que haber recurrido, agotado las vías de derecho interno, pero se dice, es como una queja, ¿vale?, a la Comisión Europea. Entonces se dice que España, en este caso, la comunidad X o quien sea, se ha incumplido por estas razones es el convenio de Aarhus en estos puntos y por tanto ya el comité se pone en contacto con las autoridades españolas, les pide, ¿no?, que digan que tienen, que respondan a esto y por tanto sigue el procedimiento según respondan o no y al final pues este tipo de
de procedimientos sí que ha acabado por un apercibimiento al Estado, por decir, este tipo de conducta, este tipo de norma, este tipo de hacer, pues no es correcto con tal y, bueno, le ha declarado infractor. España me parece que tiene 3 o 4 incumplimientos por estos comités. Y luego ya en su supuesto específico ya acabo que hace el 23.2, que es ya para coordinar otra vez con la directiva 2011-92, que es la de evaluación de determinados proyectos, ¿no? El público interesado pues también puede establecer un recurso para proyecto de esos establecimientos, ¿no?, de creación, modificación u obras al amparo, vamos, de acuerdo con esta directiva. Otra vez volvemos al recurso administrativo, al contencioso, no sé. Supongo que sabéis que esta directiva de evaluación de determinados planes y proyectos ambientales se está transponiendo y está mirándose. Sí, sabéis que la declaración de impacto ambiental en nuestro país siempre ha sido un trámite dentro de una resolución y, por tanto, en cuanto tal, no era objeto de un recurso directo, y ahora se está viendo la posibilidad de estas declaraciones de planes y proyectos que tengan sustantividad propia y, por tanto, que sean objeto de proyecto. Bueno, es algo que queda ahí, que puede ser interesante también para esta transposición. Y bueno, muchas gracias y ahora pasamos al coloquio, ¿no? Gracias. Yo pediría a los ponentes que estuvieran aquí para contestar si hay alguna pregunta después de lo que hemos estado viendo. Gracias, María José. A ti parece que te daba miedo el que se informatizara todo lo viejo, todo lo nuevo. A mí lo que me da miedo es que esté a disposición del público el plano de la fábrica donde están los depósitos y donde pueden poner una bomba los del Grapo, como ya los pusieron en alguna ocasión. El plano no se pide, eso no. De todas maneras, Google Maps da una información muchísimo mejor. Posiblemente. Y luego, por otra parte, doy por hecho que las causas existen por algo, es decir, que yo no soy totalmente contraria. ¿Qué pasa? A que se apliquen esas causas no denegatorias. ¿Y se pone a escribir allí? O? Sí, claro que sí. Es decir, que en la valoración y la ponderación está la clave. Sí. Bueno, en este momento el floor is yours, como dicen los ingleses. Preguntas. José María. Esto lo digo porque hoy día, en estos tiempos de crisis, pues es muy sencillo recurrir a cortocircuitos y a sopletes para salvar a lo mejor una situación económica y que sea a cargo de las pérdidas un seguro. Sobre este tema es mi pregunta. La directiva establece también una serie de sanciones. ¿Van a ser traspuestas? Esta pregunta es para Sonia o para Dueñas. ¿Van a ser traspuestas? ¿Y quién se va a encargar de establecer dichas sanciones? ¿La autoridad estatal o las autonómicas? Nada más, gracias. Sí, la directiva Seveso, la directiva Seveso 3 obliga por primera vez a establecer claramente en la transposición el régimen de sanciones. ¿Y cómo será? Pues todo el que tenga competencias desde el Estado a través de la Ley de Industria, me parece que es el título 5, regula las sanciones, y creo que las comunidades autónomas pues tienen también, por supuesto, su competencia y su capacidad para poder regular sanciones. Yo quisiera añadir una cosa. En el reglamento REACH, que también establece un régimen de infracciones y sanciones, hay una ley estatal y no hay nada autonómico. No sé si es parecido o no. Pero esto tocamos materia de seguridad industrial. Entonces, vamos, yo no sé cómo están. Entonces, en este caso tocamos materia de seguridad industrial, no es una clasificación de sustancias y ahí hay competencias importantes. Y además la sanción, si me permitís, vamos, la sanción, pues, por ejemplo, en materia medioambiental.
en materia medioambiental un régimen disciplinario. Ahora la ha quitado. En materia medioambiental, por ejemplo, que las comunidades autónomas, como todos sabéis, tienen competencia exclusiva en la ejecución, un procedimiento sancionador es un procedimiento totalmente de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En el REACH, aunque bien es verdad que hay una ley, como en todo tipo de normativa medioambiental o de seguridad, incluso estatal, porque casi siempre vienen de una directiva y por tanto es la ley que armoniza, ¿no?, el régimen disciplinario, la ejecución del procedimiento sancionador en el caso del REACH, igual que en toda la normativa medioambiental, la llevan las comunidades autónomas. Primero, una cosa es que el que me ponga la multa sea el de la comunidad autónoma, pero que no me pueda crear una sanción distinta por estar en Galicia que por estar en Cataluña. Bueno, esa sí era mi pregunta. Ah, vale, sí que existen también, sí que podría darse, creo yo. En el caso de Rich, no. En el caso de Rich sería, bueno. Sí, porque es, como se trata de clasificación de sustancias, pues no lo es. No es clasificación de sustancias, básicamente. Da igual. Más preguntas. Hola, soy Daniel Sánchez, soy ingeniero industrial también y quería dirigir una pregunta al representante de Brenntag, José Joaquín García. Es si hasta ahora el tratamiento recibido en las diferentes comunidades autónomas es muy diferente para establecimientos similares. Y luego, para quien no sepa, pues, ¿cómo se garantiza que esas exigencias de cada comunidad autónoma van a ser homogéneas en todo el territorio nacional para una empresa que tenga diferentes establecimientos en diferentes comunidades autónomas? Gracias. Bueno, hay cuestiones que se transponen a través de la directiva, de reglamento y que las presenta igualmente en cualquier comunidad autónoma. Pero sí es verdad que cuando entra en detalle cada una tiene sus particularidades. Especialmente la Generalitat siempre te pide algo distinto, ¿no? Algo distinto. Pues desde el punto de vista industrial eso es una complejidad. La verdad, porque a veces ya no es que tenga un especialista que te dé soporte a nivel ibérico, sino es que necesita 4 o 5 especialistas, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que el grueso, el meollo es más o menos homogéneo, pero hay particularidades y a nivel de la industria pues es un incordio, esa es la realidad. No sé si he contestado. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Muy buenas, soy Manuel Troyano. Y la pregunta era, ¿cuándo tiene que estar en vigor el Real Decreto que se transponga? O sea, si en el 1 de junio del 2015 tiene que estar en vigor ese Real Decreto o tiene que estar traspuesto. Sí. El 1 de junio tiene que estar aprobado ese Real Decreto listo para su aplicación. Yo quisiera añadir, creo que en la directiva, no me acuerdo del artículo exactamente qué es, pero sí dice que el 14 de febrero del 2014 tienen que estar las disposiciones ya a nivel de reglamento y esto aprobadas, ¿no? No, el 14 de febrero, creo que es me acuerdo del 14, pues buscar una fecha clave. El 14 de febrero tiene que estar incorporados, es una modificación. El título de la directiva Seveso 3 es relativa al control de los riesgos inherentes, por el cual se modifica la Seveso 2 y ulteriormente se deroga. Entonces, tenemos 2 plazos, no lo he mencionado porque tampoco me ha parecido para no liar las fechas, pero antes del 14 de febrero del 2014 tenemos que haber incorporado los fuelóleos pesados a ese grupo, porque si no podrán aparecer afectados por la normativa pequeños almacenes de fuelóleos pesados de pocas cantidades, por lo que he explicado de que estarán afectados como peligrosos para el medio ambiente.
pero no, o sea, es un primer aperitivo que vamos a hacer y luego ya será. No, yo es que simplemente por aclararme yo también, ¿no? Porque yo leí aquí en el artículo 31, dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la presente directiva, a más tardar el 14 de febrero del 2014. Es actualizar, a incorporar los fuelóleos pesados como dentro de ese grupo nominadas de derivados del petróleo, para que no estén como... Pero se refiere solo Muchas a eso, gracias, si vas al artículo 30. Bueno, soy Manuel Soriano, soy también ingeniero industrial. Después de las últimas intervenciones creo que viene muy a cuento lo que iba a preguntar o iba a sugerir. Y está en relación, la pregunta va especialmente dirigida a José Joaquín y tiene que ver con la profusión de disposiciones administrativas. Tú en tu intervención has dicho, es legal, es legal. Es legal cuando te referías a los depósitos. Y yo quería recordar dos cosas. El objetivo de la seguridad no es cumplir la ley, es prevenir los accidentes. Y quiero traer a colación un poco unos comentarios de Daniel Calleja, el director general de Industria y de la Innovación y de la Pequeña Empresa de la Unión Europea, que en un desayuno de trabajo aquí en Madrid decía que la Comisión está decidida a reducir un 25% la legislación para las empresas. Entonces ya va la pregunta, ¿no crees que es mucho mejor aplicar buenas prácticas al hilo de lo que estoy diciendo, que lo que tenemos que hacer es prevenir los accidentes y no tanta profusión de legislación que es imposible habérselas con ella? Totalmente de acuerdo. Yo no sé si se me ha interpretado mal, pero es cierto que la legalidad, yo no voy a poner en duda que ayude a mejorar la seguridad, pero a veces no es suficiente. Y yo creo que también aquí hay cierta cultura de agarrarte a la legalidad, igual que te agarras al certificado de una OCA, para pasarlo el día que va a tus instalaciones, en vez de tener un enfoque de decir, oye, ¿qué tengo yo mal? No voy a barrer mi casa hoy bien, la voy a poner bonita para pasar la inspección, sino voy a ser sincero conmigo mismo en qué tengo que corregir y ver las certificaciones con ese espíritu, que muchas veces no se ven con ese espíritu. Y hombre, yo no voy a decir nunca que voy en contra de la legalidad, pero si alguna vez tengo que decidir entre seguridad y legalidad, yo priorizo la seguridad. No están contrapuestas, pero no sé, podría poner algún ejemplo. Podría poner un ejemplo que te lees la ley y dices, bueno, pero si yo tiro por aquí, el proceso es más seguro. Y a lo mejor hay una pequeña coma que no la cumples, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un enfoque de no ver los temas legales como un tema hay que verlos de mínimos. Nosotros, voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Nosotros hemos implantado hace concretamente 3 años un procedimiento de checklist de verificación de las instalaciones de los clientes. La ley no nos obliga a ello. Pero la realidad del día a día nos dice que vamos a descargar sitios que tienen las APQ, en teoría, y se asumen riesgos en la descarga importantes. En este caso, muchas veces para el conductor, que en nuestro caso, aunque no esté en nómina en renta, lo consideramos parte de la cadena de suministro. Y nosotros aprobamos un cliente, antes de entregarle la primera vez, hacemos una aprobación con un checklist. Y después, en cada entrega, se hace una serie de 4 o 5 puntos básicos, mínimos críticos, para... O sea, esto se hace con objeto a evitar accidentes de la descarga. La ley no nos obliga a ello. Pero, bueno, yo creo que tú siempre puedes poner en marcha buenas prácticas para mejorar la seguridad, ¿no? No sé si
si he contestado. O sea, desde luego, para mí la legalidad es un tema de mínimos. De mínimos. A partir de ahí, que cada uno aporte su granito de arena para mejorar la seguridad en el sector. Bien. ¿Alguna cosa más? Por allá abajo todavía hay alguna pregunta. Oye, os doy una pregunta nada más, que luego nos tenemos que ir a tomar una cerveza, bueno, que ya está bien. A José Joaquín, que espero que si alguno de los visitantes que lleguen a tu factoría, espero que si se accidentan, dejen el papelito correspondiente de que han recibido información tuya de los riesgos que suponía la visita a la factoría. Porque como se accidente y el juez te pida, se le informó a este señor de los riesgos y no demuestres que le habías informado, pues te vas a acordar de lo que estás diciendo ahora, de que tú pasas del papelito. Por desgracia... Y ahora perdona, y ahora perdona mi pregunta. Esto solo es como continuación a lo anterior. Quería deciros que de lo que hemos comentado aquí, para mí, claro, una de las cosas más importantes es la propuesta que ha hecho don Francisco Pérez al subdirector general, que al igual que otros ministerios cuando transponen directivas consultan a las grandes empresas afectadas sobre la viabilidad o las propuestas, sobre la del ruido, sobre los valores establecidos y demás, yo considero que tanto en esta directiva, la transposición de esta directiva, como todas las que puedan afectar al Ministerio del Interior, pues creo que ha sido muy importante el ofrecimiento de que no le cuesta ningún trabajo ni ningún dinero el consultar a los expertos del colegio, en lo que respecta a nuestro ámbito, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, sobre qué opinamos de la directiva y de si la vemos correcta, la vemos ampliable, la vemos aplicable, en fin, las palabras que ha dicho anteriormente don Francisco. Gracias. Simplemente un segundo con respecto a la cuestión de los papeles, ¿no? De toda la burocracia que hay en el tema, por ejemplo, que has comentado de la descarga. Sí es cierto que cuando pasa algo presenta hasta el último papel, porque como encuentren alguna deficiencia en algún papelito, pues responsabilidad penal y en esto normalmente vamos la gente de operaciones a la cárcel. Director financiero pocas veces va, somos malos que estamos. Pero yo lo que quiero decir es que claro que hay que cumplir, por ejemplo, en materia de coordinación de actividades empresariales, con enviar toda la documentación, que si el TC del conductor, que tiene un trámite burocrático detrás brutal. Lo que quiero decir es que eso es de mínimos, que eso no garantiza la seguridad en el proceso de descarga. Porque hay clientes que te piden hasta el último papel, pero después llega el conductor allí y quieren que descargue solo y manipule sus instalaciones. Y tienen todos los papeles, todos. El SQAS, el SAT, pero después quieren que el conductor descargue solo. Entonces, claro que sí, hay que cumplir con los papeles, sobre todo voy a hablar de una forma ya, por taparte el culete si pasa algo. Pero que cumplir con los papeles es una condición de mínimos, que yo creo que tenemos que pensar en ir un poco más allá, en analizar los procesos de una forma objetiva, no solo cumpliendo la legalidad, sino tratando de que la seguridad esté presente para ser realmente una herramienta preventiva. Bueno. Perdona, me decías, ¿alguna pregunta más? Sí, venga, Ricardo. Si me perdonáis un momentito para responder al tema de consulta y demás. Sí que os quiero decir una cosa. Bueno, en primer término, la consulta no sería de si es de aplicación o no es de aplicación la directiva. Es decir, tenemos obligación de aplicarla. Es decir, que eso no entra en cuestión. Ahora bien, en cuanto, en el proceso en el que cuando hemos estado hablando de la directiva y discutiendo la directiva en el grupo o en los grupos de trabajo que se montaron en la Comisión Europea y el Consejo, hemos estado consultando y pasando información a organizaciones, digamos, empresariales, concretamente a FEIQUE, lo hemos estado haciendo. En el proceso de transposición,
pues evidentemente que no hay absolutamente ningún problema, sino todo lo contrario. Es decir, estaremos encantadísimos de pasar un borrador y recibir las observaciones que por parte del colegio quieran plantear. O sea, perfectamente bien y agradecidos. Eso es lo que estábamos pidiendo realmente, Carlos. Yo no me refería a lo que es esa aplicación. Por ejemplo, en el caso de las vibraciones de las máquinas de los ruidos, un país como el nuestro, todavía no tan desarrollado como los de Europa del Norte, tiene más dificultades en aplicar ciertas directivas. Y entonces los plazos de aplicación se amplían, los valores en el tiempo se van difuminando de acuerdo con la realidad industrial del país. Pero, vamos, yo lo digo como no una cosa puntual, sino que en este colegio hay expertos industriales de todo tipo de industria, como ingenieros industriales que somos, con experiencia en todo tipo de empresas, y yo digo que teniendo en cuenta que la factura va a ser cero, no estaría de más el que se pidiera opinión en algún momento, opinión a los profesionales de este colegio, que no cuesta nada. Como además ya digo que lo hacen otros ministerios, también. Gracias. Bueno, yo creo que te ha contestado ya el subdirector general y que recibiremos el primer borrador de transposición de la directiva. Como Sonia tiene mi correo electrónico, ya os lo pasaré. Bueno, Sonia comentaba antes, si me disculpas, que los días 23, 24, me parece que es, o 22, 23, tenemos una jornada técnica en la Escuela Nacional de Protección Civil, en el que estaremos día y medio hablando de estos temas relativos a la transposición, además de alguna otra cosa que va a facilitar su aplicación. Entonces, ya de entrada, todas las personas del colegio y ya los que estamos aquí, pues estáis directamente invitados a asistir a la jornada. Pues haremos al colegio un programa y quien lo considere oportuno y lo desee del colegio puede pasarse por allí y participar en los debates, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Carlos. ¿Queda una pregunta o ya te has cansado? No, lo único es que estaba degenerando el tema hacia algo que igual no tiene nada que ver con esta jornada, pero era referente a lo que nos comentaba José Joaquín, acerca de ampliar las medidas que plantea el decreto y todo esto. Lo digo porque yo trabajo con alguna multinacional que siempre cuando viene alguien de otro país le sorprende. Igual María José me puede corroborar. Y es que si planteamos un checklist, como dice José Joaquín, con más medidas de las que nos plantea el decreto, y luego hay un accidente por algún motivo que no hemos puesto en ese checklist, la actuación de la inspección es diferente. ¿Qué quiero decir? Si nosotros comprobamos solo lo del decreto, la inspección digamos que no nos hace nada. Si ampliamos las medidas, la inspección lo que nos dice es que no hemos previsto la causa del accidente. Es decir, que es muy loable el asunto de ampliar la seguridad, pero que nos acarrea problemas por la forma que tiene la inspección en este país de actuar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La inspección laboral, en la medida en que tú tengas en tu programa una serie de cosas, te va a exigir exactamente eso, todos los aspectos. Y cuanto más te exijas, claro, siempre es un arma de doble filo. Yo no he querido intervenir cuando os he oído hablar de CAL o buenas prácticas, yo creo que es totalmente compatible, pero desde luego, y más por
la respuesta sabiendo muy bien dónde estamos y siempre teniendo en mente que puede ocurrir un incidente, un accidente y que nos van a inspeccionar todo y a pedir todo tipo de responsabilidades. Hombre, yo en esto quería añadir, bueno, yo la verdad que jurídicamente no sé, pero que tú implantes más buenas prácticas con objeto de evitar accidentes y que encima el juez te lo valore como algo negativo es un poco... Pero bueno, seguramente... El protocolo de inspección, es que inspección laboral e inspección de prevención está muy regulado. Es de las únicas inspecciones que está, bueno, desde que entra y tal, el industrial, si estáis en ese tema, está súper regulado. Entonces, no inspección medioambiental, por otra parte. También eso siempre estamos en competencias que se justaponen, ¿no? Tema del medio ambiente, seguridad industrial, seguridad ciudadana, protección civil, sanidad, ¿sabes? Entonces, en laboral la inspección está muy regulada y al final en todo un protocolo, en todo tal, y como siempre te suele ir el mismo inspector, se lo pasa uno a otro, si tú dices inspeccionar tal cosa y tal, porque una ley, la ley no puede abrir cada una de las cazuelas, es decir, cada una... es una ley general que se aplica pues por igual a todas las instalaciones, luego cada instalación lógicamente hay que hacer una interpretación propia y útil e eficaz en su instalación, ¿no? Y eso estoy de acuerdo, hay que aplicar buenas prácticas en todo aquello que el industrial pueda controlar, pero no en aquello que por lo que sea en un momento dado no puedas controlar. O sea, es un poco, bueno, o por lo menos no tenerlo escrito, no tenerlo en una checklist y tal, intentarlo hacerlo y sí, me sale muy mi abogado, veis por eso seguramente, pero es que luego yo tengo la otra parte, ¿no? Y de verdad que te juegas mucho desde el punto de vista jurídico. Y además accidentes que muchas veces el accidente, pues no sé, que en este caso está claro tu ejemplo, pero es que accidente en la jurisprudencia tenemos muchos casos del trabajador luego de comer que lleva una copita de más, que el trabajador no sé qué, y luego enseguida se mira a la empresa. No quiero ser ni quiero hacer generalidades ni muchísimo menos, pero que bueno, que la casuística es tremenda, tremenda. Y la ley es el mínimo y luego el juez tiene que valorar todos los hechos, que nunca están todos los hechos regulados. Claro, precisamente por eso la ley es de mínimo y no puede cubrir absolutamente todo ni es una defensa y acabo, una defensa que tú digas, pero yo hacía más que la ley, yo hacía mucho más, tenía estas prácticas que te exima, la responsabilidad no te la quita, te puedo decir en el 100% que seguro que no. Según el incidente y según los resultados y según todos los supuestos de hecho, ¿no? Y más si ha habido muerte o ha habido siniestro y tal. Y por otra parte, ¿te atenúa la responsabilidad? Pues igual tampoco. Yo en esto pienso siempre que todo es limitado y todo tiene un límite, pero desde luego yo prefiero invertir los recursos preventivamente más que enfocarlo al post-accidente a ver cómo salgo ileso. Yo prefiero enfocarlo a que no se produzca el accidente. Al post también, evidentemente. Pero estamos diciendo totalmente lo mismo. Yo también soy respondiendo a la pregunta del señor en cuanto al protocolo de inspección. Bueno, pues yo creo que con esto volver a agradecer a todos los ponentes y a Carlos su presencia aquí. Arriba en el bar ahí me imagino que quedará alguien para servirnos una cerveza y hasta otra ocasión que tengamos de reunirnos, y yo espero que nos mandéis a alguien del colegio, a Berta o a mí, la convocatoria para lo del día 22. Se lo puedes mandar a Berta o a mí, que tienen los correos electrónicos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. No sé si alguno de alguna delegación había hecho alguna pregunta que estarían en el ordenador. No ha habido ninguna pregunta, pues entonces con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.